Bueno, listo, vamos a iniciar entonces. Entonces van llegando los demás compañeros. Eh, entonces, hola Ever, hola Diana. Vamos a empezar entonces nuestra sesión. Como generalmente vamos trabajando, primero pues vamos a ver el estado actual de la ficha respecto pues a las programaciones, aunque esto ya las hemos ido revisando y no hemos tenido cambios. Em, Luego de ello entonces vamos a estar viendo cómo estamos en calificaciones, que de hecho pues aquí Ever y Diana van súper bien de calificaciones todo el día. Y posterior a ello entonces pasamos a ver la evidencia del día de hoy, la explicación de la evidencia que, bueno, pues ya sería nuestra última evidencia del programa de formación desde el punto de vista técnico, ¿vale? Entonces, bueno, respecto a nuestro estado actual de la ficha, pues el día martes eh, teníamos formación con la profe Alma, espero pues que hayan tenido formación con la instructora Alma, perdón, sobre el tema de eh, ética. ¿Listo? Espero les haya ido muy bien con la instructora. Em, Ella pues sabemos que va a estar hasta el 14 de diciembre acompañándonos. Bueno, generalmente puede ser una semanita más porque pues es la semana que nos dan como ahí de gabela para entregar de pronto las evidencias que nos han quedado pendientes. Y sabemos que ya la última competencia que vamos a ver, entonces es en el mes de diciembre con la instructora Liliana. Por ahora aún no me han dado respuesta de cuándo empezaría la instructora. Apenas tenga pues el datico, yo se los voy a ir compartiendo. Entonces, pues por ahora concentrarnos en la formación con la instructora Alma, que pues en este caso son todos los martes a las 7 de la noche. Listo. Respecto al estado actual de la ficha, con nuestras evidencias, como lo decía, pues felicitaciones a Ever, felicitaciones a Diana. Y creo que por aquí se conectó Lady. Vamos a ver a Lady y Lady, que también solo te faltan dos evidencias. Em, Siempre como les comento, este documento pues yo lo descargo los martes. Espero pues tenerlo los martes ya al día para poderlo revisar y poderlo compartir. Entonces, igual, si ustedes ahí les aparecen evidencias pendientes por entregar, en este caso, por ejemplo, a Diana que le aparece la evidencia de instrumentos técnicas y herramientas eh, de control, si pronto ya la enviaste, entonces está pendiente por calificar. Y lo mismo a Lady. En este caso, pues Lady, te hace falta ese. Y te hace falta la presentación PRESI, indicadores de servicio al cliente. Serían las evidencias que te harían falta. Entonces, bueno, pues ahí estarían pendientes, que las tengo pendientes por calificar, para revisar en el transcurso de la semana y pues ya poder poner la nota. Eh, sí, Diana. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Vea que hasta ahora me puedo conectar porque he tenido mucho trabajo, la universidad. De hecho, esa evidencia te la debo, la que se cerró el domingo. Sinceramente, pues no he tenido así como el tiempo y pues como que no la entendí muy bien. Entonces, pues con el compañero Ever me dijo que me iba a explicar ahorita el fin de semana y pues el fin de semana, Dios mediante que descanso, le subo las dos evidencias, la de la semana pasada que se la estoy debiendo y la que está corriendo en el transcurso de la semana. Ah, bueno, Diana, perfecto, listo, sí, no hay problema. Recuerda que igual pues las evidencias tienen un plazo de entrega, pero pues nos quedan habilitadas para entregarlas. En este caso, pues hasta el 14, hasta el 19 de diciembre les puse como fecha máxima de entrega. Entonces no vas a tener problema para poderlas entregar. Y eh, pues ahí tener como en cuenta ese punto. Listo. Em, Bueno, ya tenemos los demás compañeros, pero no están conectados. Hola Lili. Profe, una pregunta. Sí.
Yo vi en la ficha habían unas competencias de derecho de trabajo. ¿Eso lo vamos a ver con usted o con otra instructora? Bueno, esa evidencia, ahorita les estaba comentando, de pronto te conectaste cuando ya lo terminé de decir. Esas evidencias las vamos a estar viendo, la que van a estar viendo actualmente, que va desde noviembre hasta diciembre, desde el 10 de noviembre hasta el 14 de diciembre, que es la competencia de ética, que se llama Enrique Lo Murtra Interactuar con el tu contexto, la van a estar viendo con la instructora Alma Beatriz. ¿Listo? Los días martes a las 7 de la noche. Y la otra competencia, que es la de derechos fundamentales, la vamos a estar viendo con la instructora Liliana Sánchez, que pues ella, según lo que me dijo la coordinación, nos va a estar acompañando entre diciembre y enero. ¿Vale? Entonces, por ahora, pues vamos a estar con la instructora Alma, los martes a las 7. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ya tenemos estos dos punticos aquí resueltos. Vamos entonces a ver esta evidencia, que es nuestra última evidencia del programa de formación desde el punto de vista técnico. Como traté pues ya de manejar las evidencias cuando logré como ajustar el, el cronograma, vamos a verlas el día de la explicación para que ustedes las puedan entregar a partir del próximo lunes. Pero como les decía, pues igual van a estar habilitadas con un tiempo prolongado para que ustedes las puedan hacer. ¿Listo? Lo bueno, pues es que ustedes van súper al día, entonces no hay problema con que de pronto se les recarguen de evidencias. Esta evidencia, entonces, es una a manera de resumen de las evidencias que fuimos viendo en las sesiones anteriores, porque como lo veíamos, en esta fase que se llama la fase de evaluación, es donde hacemos nuestros procesos de mejora, de revisión y de mejora. Entonces, esta evidencia que se llama plan de mejoramiento es donde nosotros vamos a llevar, o si estuviéramos haciendo, digamos, como toda esta aplicación en una empresa, es donde nosotros queremos llegar al final, cuando recaudamos todas las evidencias, cuando hemos hecho la construcción de los instrumentos de control, cuando hemos hecho la aplicación de estos instrumentos y hemos verificado los procesos. Entonces, cuando hacemos toda esta accionar, al final llegamos a definir un plan de mejora, cuando encontramos si hay no conformidades en el proceso. Eso es como en las empresas cuando tenemos algo que se llama, pues, la certificación de alta calidad en las empresas, siempre se aplican algo que se llaman auditorías. Y en estas auditorías, entonces lo que se hace es que se toma un proceso y se revisa según una lista de chequeo. Por eso digamos instrumentos y técnicas de herramientas de control o instrumentos de verificación, listas de chequeo, donde pues ahí básicamente vamos revisando paso por paso, según las acciones o las tareas que se deban de ejecutar, si se cumple o no se cumple. Y posterior a ello, pues, como veíamos la clase pasada, si la cantidad de no conformidades es mayor al porcentaje que nosotros tenemos establecido como aceptable, entonces se marca como un punto a tener en cuenta y como un punto a mejorar. Y aquí entonces creamos un plan de mejoramiento. Un plan de mejoramiento básicamente pues es establecer una serie de acciones, ¿listo? Identificar unas causas, definir unas razones a esas causas o unos efectos de esas causas, establecer entonces acciones de mejora para corregir esas novedades y definir un responsable y unos tiempos. Eso es un plan de mejora. Básicamente o generalmente se lleva un documento Excel donde se plantean pues cada una de las acciones y se van viendo sus progresos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy o explicar el día de hoy. Entonces, en la guía de aprendizaje, nos dice aquí que era básicamente el resultado de todo el proceso que hemos ido adelantando y nos plantean 6 situaciones. El día de hoy yo les voy a explicar las dos primeras. ¿Listo?
para que tengamos como una idea y que ustedes a partir de ahí pues puedan empezar a hacer las otras. Nos dan como material de apoyo este material que se llama condición de mejora de la operación, que pues es el material de formación que tenemos nosotros que se llama planes de mejora de la operación, que recuerde están en la fase de evaluación, actividad proyecto número 8. Entonces, aquí tenemos estas dos situaciones. Entonces, como para entrar en contexto, es como si hubieran aplicado las listas de chequeo de gestión y hubieran revisado pues cada uno de los procesos que tenemos en la empresa y se encontraron estas novedades. Por ejemplo, en un área, listo, puede ser en el área de gestión documental, no se mostraron, no mostraron el registro establecido para los casos de pérdida, deterioro o productos inadecuados de la propiedad del cliente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que se revisaron los planes de calidad de importación y exportación y cuando se estaban revisando estos planes de calidad de importación y exportación, no habían registros de situaciones que hayan pasado a los clientes por razones de pérdida, deterioro o producto inadecuado. Entonces, eso es una no conformidad y hay que sanarla. El otro caso, entonces, no mostraron evidencia del control de los procesos subcontratados ni los mostraron definidos dentro de un sistema de calidad. ¿Cómo hicieron ellos para darse cuenta de esto? En el manual de calidad. O sea, revisaron el manual de calidad de la empresa y se dieron cuenta que en ninguna parte del manual de calidad hay un apartado que hable sobre cómo es el proceso de subcontratación y em, bueno, básicamente no se encontró dentro del manual cuáles son el proceso de control en los procesos de subcontratación de algún tipo de servicio. ¿Listo? Entonces, pues esto de quién depende. Pues de pronto del área de operaciones, de pronto del área administrativa, de pronto del área de calidad. ¿Vale? Entonces, esta es la manera en que uno interpreta estos casos. Acá me dicen que no se encontró y acá se dice dónde lo buscaron para que no se encontrara. Es más o menos como lo que hacemos con nuestro documento de centro de calificaciones, que yo les digo que no se encontró, no se encontró la evidencia, instructivo, técnicas y herramientas de control. ¿Listo? ¿Y por qué no se encontró? Porque se entró a Sayuna a revisar esa evidencia en específico y no se había entregado. ¿Vale? Entonces ahí es donde hay una no conformidad y es donde se entra un plan de acción. En nuestro caso, el plan de acción, pues es enviar el centro de calificaciones actualizado con la información lo más detallada posible para que ustedes como aprendices puedan identificar sus evidencias pendientes y se puedan poner al día. Eso es un plan de acción para subsanar esa situación. Entonces, vamos a ver un poquito de la teoría, aunque pues más o menos en lo que les he ido comentando, ya hemos ido ahondando en la misma. Eh, Listo. Listo. Entonces, componentes de un plan de acción. Lo que les decía, estos son los 6 componentes que tiene un plan de acción. Cuando pensemos en un plan de acción, imaginémonos como una matriz de Excel que tiene estas 6 columnas. La primera, pues la no conformidad, la situación que se presentó, el hallazgo. Cuando hablamos de no conformidades, generalmente hablamos o utilizamos la terminología hallazgo. ¿Listo? Se hizo un hallazgo. De pronto ustedes en sus empresas sí les han aplicado auditorías internas, que es la que hacen la misma área de calidad de la empresa y que se utilizan para preparar a la empresa cuando vengan las entidades de control, ¿listo? Como la superintendencia, por ejemplo. Entonces, ahí se encuentran los hallazgos, ¿listo? Lo que se encontró. Eso es una no conformidad. A partir de ello, entonces cuando a uno le llega esa novedad, ¿listo? Generalmente le puede llegar al jefe del área, entonces ahí uno hace un análisis de las causas. Por eso nosotros veíamos una herramienta que era la espina de pescado, que es un análisis de causas y efectos, ¿listo? O
Puedo hacer un árbol de problemas también, pero las espinas de pescado funcionan muy bien. Entonces ahí yo tomo esa no conformidad, por ejemplo. No conformidad es que se encontraron bastantes aprendices que no han entregado las últimas tres evidencias. ¿Listo? Entonces, análisis de causas que puede estar pasando. Entonces, uno enumera las situaciones que pueden estar pasando de ese problema. ¿Listo? A partir de ello, entonces se establecen acciones correctivas. ¿Listo? Porque ya se encontró un hallazgo. Cuando no se encuentran hallazgos, entonces uno plantea acciones preventivas. Es decir, se revisaron las calificaciones de los aprendices y se encontraron que la mayoría de ellos tenían una o máximo dos evidencias pendientes. Eso es una acción preventiva, porque si encontramos más de tres, que era lo que yo les decía y veíamos la vez pasada cuando hacíamos el ejercicio de la lista de chequeo, eh, generalmente para cada proceso se establecen unos porcentajes mínimos requeridos. Entonces, si yo tengo más de tres evidencias, ya es una correctiva. Si tengo dos, entonces aún no me pasan como una novedad correctiva, pero pues ya puedo empezar a hacer una actividad, una acción preventiva. Algo, una medida que me permita a mí no llegar a presentar ese problema. Las acciones correctivas ya son acciones que yo tengo que hacer para corregir ese problema. Siempre hay que tener un doliente, siempre hay que definir quién es el responsable que va pues a ponerle la cara a esa situación, porque pues así es mucho más sencillo poder hacer un control. Esto piensen que en todos estos procesos siempre se basan en un ciclo que, como su nombre lo dice, pues es cíclico, ¿sí? Siempre se llama un ciclo de mejora continua, que es el ciclo de PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, siempre debe haber un responsable con el cual yo voy a verificar en un plazo. Entonces, estas acciones, estas no conformidades, generalmente a las empresas les dan un plazo máximo para que las puedan subsanar y se vuelve a revisar si se subsanó. Es lo que hacemos nosotros cuando a final de mes generalmente abrimos las evidencias para que ustedes las puedan presentar. ¿Y quién es el responsable? Pues en esa acción, por ejemplo, es compartida del instructor habilitar todas las evidencias y del aprendiz de presentar las evidencias. Y el plazo es una semana. Cuando se cumple esa semana, entonces se verifica si el plan de acción se ejecutó o no. Y ahí entramos a mirar. Y se definen siempre los indicadores. Recordemos que los indicadores, entonces, son los que nos dicen a nosotros o nos permiten eh, eliminar la subjetividad del proceso, porque son objetivos. Nosotros definimos un indicador que es una métrica. Por ejemplo, cantidad de aprendices eh, con máximo dos evidencias pendientes sobre el total de aprendices. Y yo sí establezco que esa es mi métrica. Y el indicador es que el 95% de los aprendices deben de tener como máximo eh, una evidencia pendiente por entregar. Entonces, cuando yo hago este proceso y si me da que el 95%, 96% pues está cumpliendo, entonces sirvió mi acción correctiva. Si yo hago este análisis y resulta que no es el 95, sino el 80%, entonces pues seguramente mi acción correctiva no funcionó. Pero ahí se elimina la subjetividad y quiere decir que yo puedo decir, no, pero mire que los aprendices pues sí se pusieron al día, mire que se pusieron las pilas y entregaron, pero pues el indicador es el que me dice objetivamente si sí lo cumplí o no lo cumplí con ese porcentaje de cumplimiento. ¿Qué no conformidades pueden existir? Entonces, la no conformidad mayor, pues es cuando hay una falta súper gravísima que puede afectar directamente la operación de la empresa. Por ejemplo, el incumplimiento grave que afecta significativamente el sistema de gestión y representa un riesgo alto. Ejemplo, ausencia total del control de procesos de subcontratados que impacta la calidad del servicio. Si yo no tengo, si me están haciendo la auditoría y no encuentran de qué manera yo controlo los procesos de las acciones que yo subcontrato, por ejemplo, que yo solo manejo em, vehículos de transporte de, de capacidad alta, ¿listo?
de 24 o 30 toneladas y para entregas, digamos, urbanas, entonces subcontrato a furgones. Pero resulta que cuando se analiza, pues no hay como una manera de yo controlar esa subcontratación. Es decir, no hay un registro que diga cuál es cuál fue el proveedor que contraté, cuál fue el tipo de mercancía que se llevó, cuál fue las condiciones del contrato, ni nada. Si no existe eso, pues es gravísimo porque no hay una manera de controlar esa situación. Y pues afecta directamente a la operación, porque si la persona llega un día e incumple, entonces yo cómo sé cuál fue qué fue lo que pactamos, cómo sé cuáles cláusulas tenemos en el incumplimiento. ¿Listo? Y eso pues afecta directamente a la operación porque pues va a afectar la manera en que el cliente final percibe mi servicio. ¿Sí? Porque en últimas él no sabe si esa persona yo la subcontraté o era de mi propia flota. Solamente sabe que el producto no le llegó o le llegó dañado o quizás nunca le llegó. Y hay no conformidades menores, por ejemplo, que pues no afectan gravemente al proceso, ¿listo? Pero pues que sí afectan la, algún ítem de calidad, por ejemplo, que hay un error en el diligenciamiento de un formato específico en un caso en particular. Entonces estaban revisando todos los formatos y todos hubo uno que estaba eh, mal diligenciado. Entonces cuando encontramos no conformidades que son súper urgentes, pues su acción debe ser inmediata. ¿Sí? Si me hacen una auditoría y me encuentran que yo no tengo una manera de controlar los procesos de subcontratación, pues eso yo lo tengo que solucionar en menos de 30 días. Y tengo que establecer pues las medidas, tengo que crear las matrices, tengo que crear las cuentas de los proveedores y todo. Y cuando son no conformidades menores, o sea, que no impactan directamente a la reputación o la operación, pues esto yo las puedo establecer para hacer un proceso de correctivo, pues un poco más prolongado. Algunas áreas que podemos nosotros clasificar situaciones. Entonces, en el área de gestión documental, cuando hace falta registros, cuando los formatos están incompletos o cuando los documentos están desactualizados. La gestión operativa es cuando no se cumplen los procedimientos, cuando no hay control en los procesos y cuando eh, no hay acciones seguras en los procesos. En talento humano, pues cuando hay o capacitaciones insuficientes del personal, cuando hay desconocimiento de las funciones o cuando una persona está haciendo algo para lo que no fue contratado o para lo que sus capacidades pues no son las más adecuadas para la función. Y servicio al cliente, pues todo lo que son quejas, incumplimiento en tiempos de entrega, mala atención, falta de comunicación. ¿Qué causas se pueden presentar de manera común en el área con una empresa de transporte? Entonces, primero, que haya desconocimiento de normas. ¿Listo? Entonces, que el personal, que lo veamos por acá con desconocimiento de funciones o falta de capacitación, pues que el personal no se familiarice con la normativa del transporte y regulación aplicables al sector. Falta de capacitación específica, pues para su operación, ¿listo? Para hacer sus actividades. Control interno deficiente. Entonces, cuando la empresa no tiene un sistema de calidad eh, eficiente o muchas empresas ni siquiera tienen un sistema de calidad. Entonces, pues hay una ausencia de mecanismos efectivos de verificación, quizás no hay listas de chequeo ni siquiera, controles y procedimientos documentados. Si yo hago una reunión con mi proveedor, entonces no hay un formato de acta, no hay un formato de cotización, no hay un formato de orden de venta. ¿Listo? Eso a veces suele pasar. Y todo eso tiene que estar pues generado a partir del área de control interno. Son los que generan toda esta información. O cuando hay falta de supervisión. ¿Listo? Cuando no hay una forma adecuada de medir la operatividad de la empresa. ¿Listo? Entonces ahí entra la subjetividad. Cuando nos establecen un manual de funciones y una manera de medir esas funciones en la empresa. Cuando hay recursos insuficientes, cuando no tenemos el personal suficiente, equipos o tecnologías suficientes, o cuando hay falta de coordinación.
que tiene que ver mucho con la parte de la comunicación. Cuando hay una desconexión total entre las líneas de mando y no se tiene, digamos, un sistema adecuado en la comunicación. Entonces, con esto, cuando ustedes estén leyendo los casos, pues primero pueden ustedes empezar a identificar esos casos, a qué área podría empezar a relacionarse. Entonces, cuando hablemos de gestión documental, entonces hablamos de que no hay registros o que hacen falta registros, que los documentos estaban incompletos o que estaban desactualizados. Cuando hablemos de pronto de que no se cumplió con el procedimiento o que no se controló el proceso o que se presentaron situaciones que afectaron la seguridad, entonces será la operativa. Cuando encontremos situaciones como que no hubo una capacitación adecuada o que la persona no hizo algo porque desconocía sus funciones o que la persona hizo eso pero realmente no la habían contratado para eso, entonces pues, muy seguramente el área que tiene que resolver es talento humano. Y cuando vemos situaciones de quejas de incumplimiento en los tiempos de entrega, listo, por ejemplo, que se hizo una auditoría al proceso de, mm, de despacho y se encontró que los tiempos de despacho están superando, no sé, en 20% a los tiempos establecidos para cumplir con los tiempos del cliente. Entonces, muy seguramente esto va a ser eh, un error o una no conformidad en los tiempos de entrega. ¿Listo? Entonces, vamos a ver una manera de llevar esa situación a estas acciones que fuimos viendo, a esos pasos que vimos cuando se plantea un plan de acción. Entonces, esta es la primera que nos dice en la guía, una no conformidad detectada. ¿Dónde se detectó? Se estaban revisando los planes de calidad de importación-exportación, ¿listo? Y dentro de ese plan de importación-exportación, que quizás es un documento, no se encontró eh, una manera de em, de llevar los casos de pérdidas, deterioro o productos inadecuados de los clientes. ¿Listo? Entonces, como para ponernos en contexto, es como que estábamos revisando y en el documento en ninguna parte decía qué toca hacer si se llega a presentar un pedido perdido o un pedido eh, inadecuado o un pedido dañado. No había nada relacionado. Entonces, pues esto quiere decir que no existe. ¿Esa qué área está afectando la de gestión documental? Control de registros relacionados con la propiedad del cliente. ¿Listo? Entonces, en gestión documental no hay un control de registro relacionado con la propiedad del cliente. ¿Esto qué puede generar? Entonces, puede generar que haya una falta de control de registros y ausencia de formato. Básicamente lo que está pasando. Formato estandarizado para documentar casos de pérdida o deterioro de propiedad del cliente. ¿Esto qué podría llegar a generar? ¿Listo? Esto podría llegar a generar pues la imposibilidad de la trazabilidad de incidencias, el riesgo de pérdida de información crítica y el incumplimiento de requisitos normativos. ¿Listo? Entonces eso es como ponerse en la película. ¿Qué pasa si yo estoy eh, manejando un proceso de importación-exportación y, por ejemplo, estoy importando un producto para un cliente y resulta que ese producto se me extravió? ¿Bien? Entonces yo no tengo la manera porque no tengo un formato para documentar esa situación. No tengo un formato para decir cuál es el cliente, cuál es el tipo de producto, cuáles fueron las condiciones de importación, cuál fue su precio, cuál fue su tipo de Incoterms utilizado, cuál fue la dirección a la que le tengo que enviar, cuál fue el cliente que se lo compré. No existe esa trazabilidad. Entonces si se me llega a perder, pues es difícil cuando el cliente me llame y me diga, no, lo que pasa es que yo les pedí tal cosa y no me ha llegado. Y entonces uno cómo hace para eh, poder dar respuesta. Esto pues es una falta, una no conformidad gravísima, ¿no? Entonces, ¿qué acciones podemos hacer? Entonces tenemos acciones correctivas que hay que hacer de inmediato. Entonces, crear un formato de registro para casos de pérdida. Documentar los casos ocurridos con retroactividad si tenemos de pronto información por ahí dispersa. Y crear un sistema de gestión documental. Todo formato que se crea en una empresa que esté
con certificación de calidad tiene siempre que la certificación de calidad o quien regula esto son las normas ISO 9001. Toda empresa que tenga esta certificado de calidad está en su obligación de que cualquier documento que haga debe tener pues un registro documental. Entonces eso es una acción correctiva. No existe el documento, pues hay que crearlo, hay que pues empezar a llenarlo y pues implementarlo en el sistema de gestión documental, darle un código y una clasificación. Y acción preventiva entonces tenemos quizás implementar el sistema de control documental, capacitar al personal sobre el uso de este documento y establecer auditorías periódicas del documento, es acciones preventivas, para que no se vuelva a llegar a presentar esa situación. ¿Y quién es el encargado de esto? Pues el área afectada es el área documental, ¿listo? Porque no tenía la información, pero el que tiene que crear el documento, pues es el área de calidad, porque calidad no contaba con ese documento que afectó a esta área. Entonces el coordinador de calidad es el que lo tiene que crear y como es algo que tenemos que corregir de forma rápida, entonces, pues aquí le damos un plazo de 30 días. Bien, ¿cómo se ve esto entonces en un documento o en una matriz? Esto es a lo que yo les digo que debemos de llegar, o sea, como para irnos ya eh, centrando en la evidencia. Entonces, en la evidencia lo que vamos a hacer es que ustedes van a construir un esquema así. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer en diapositivas, si lo quieren hacer como está aquí, o en un Word, ¿vale? La intención es que ustedes entonces definan la situación del caso. Recuerden que son los casos que tenemos aquí en la guía, estos 6 casos, ¿listo? Entonces definamos qué sucedió, que es esto de acá arriba. Definamos dónde se pudo verificar que no se contaba con eso, que es esta partecita de acá abajo, ¿listo? Y definamos entonces cuál fue el proceso afectado. Recordemos los procesos, esos que teníamos acá, gestión documental, gestión operativa, talento humano, servicio al cliente. Definamos eh, qué causó esa no conformidad, ¿listo? Entonces, y definamos qué puede pasar, pues, si persiste esa no conformidad. Y aquí entonces definimos un plan de acción correctivo, que es básicamente cómo lo solucionamos, y un plan de acción preventivo, que es, una vez lo solucionemos, cómo evitamos que vuelva a suceder. El responsable y el plazo. Esa es la estructura de la evidencia. Entonces ustedes van a tomar cada uno de los casos, ¿listo? Y le van a construir un formatico de esta manera. Identificamos el caso, definimos dónde o sea, o cómo se pudo evidenciar esa no conformidad, identificamos a qué proceso afecta, cuáles fueron las causas que generaron esa no conformidad, qué puede llegar a pasar si se continúa con esa no conformidad, cómo se va a corregir esa no conformidad, cómo se va a prevenir a futuro que no vuelva a suceder esa no conformidad y quién es el responsable y en cuánto tiempo lo va a solucionar. Cuando ya tenemos los 6 casos así en un formatico de estos, entonces lo vamos a llevar a esta estructura, una tablita de Excel, que va a tener el indicador del caso, el proceso afectado, la acción correctiva, o sea, lo que ustedes escribieron aquí, esta acción, la acción preventiva, lo que ustedes escribieron aquí, el responsable, que es lo que escribimos aquí, el plazo, ¿listo? Y la manera en que lo van a medir, ¿listo? El indicador, ¿cómo van a medir eso? Bien, entonces, ¿cómo vamos a medir que esto pues ya esté funcionando? Pues básicamente el porcentaje de los casos con situación de algún tipo de pérdida, deterioro o producto sobre el total de los casos reportados. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos registros hemos diligenciado en nuestro formato sobre la cantidad de casos que han sucedido? Entonces, si sucedieron en el mes, recuerden de nuevo que los indicadores siempre se establecen en un periodo de tiempo. Entonces, si el indicador es mensual, entonces en ese mes, si se detectaron 30 casos de productos perdidos, deteriorados o inadecuados,
tendrían que haber 30 casos registrados en este formato. Si no hay 30 casos registrados en este formato, entonces algo está pasando. ¿Listo? Eso es como vamos a hacer nuestra tareita. ¿Listo? Entonces, finalmente, Profe, entonces va a ser en Excel. eh, pues si lo pueden hacer todo así en Excel también, o lo pueden hacer en un PowerPoint, así para que manejen como esta estructura. Y la tablita la hacen en Excel y la pegan después como diapositiva. O si lo pueden hacer todo en Excel también, no pasa nada. Pueden hacer por hojitas cada una de las situaciones. Y la última hojita, pues como la matriz de resumen. Sí, como mejor les parezca, lo pueden hacer en el Excel, en PDF combinado. Ahí no hay lío. Lo importante es que cada uno de los casos lo presentemos con estos criterios. Identifiquemos el caso, definimos cuál es el área afectada, cuáles fueron las causas que generaron esto, cuáles son los efectos que podría llegar a generar, cuáles son las acciones que vamos a hacer para pues corregir esto, cuáles son las acciones que vamos a hacer para evitar que vuelva a suceder y los responsables y el plazo. Esos son los criterios que tenemos que hacer. ¿Listo? Y bueno, creo que pues que nos permite nosotros tener este proceso. Es primero pues eh, garantizar con el cumplimiento de la normativa. Bien, toda empresa que esté avalada con alta calidad, certificada por la ISO 9001, siempre tiene que velar por el cumplimiento de la normativa, porque pues esa normativa no es eh, eterna. ¿Listo? Siempre tiene que tener un proceso de renovación y porque caduca en cierto tiempo. Y siempre, al ser una empresa que esté certificada en calidad, que, bueno, queda que esté certificada en calidad, pues permite evidenciar que sus procesos, pues son procesos que están avalados por una entidad certificadora. Entonces, pues da como más confianza, podemos cobrar más, bueno, en fin, todo eso pues digamos que da más prestigio. Pero también, al dar más prestigio, pues también incurre en que tengamos que tener mayores controles y nos hacen mayores auditorías. Entonces, tener un proceso de plan de mejora, pues lo que hace es que cada vez que nos hacen una auditoría interna o externa, pues nosotros podamos mejorar para que cuando la vuelvan a hacer, no encuentren esa novedad y quizás encuentren una nueva. Como les decía, pues es un proceso de mejora continua. Eh, digamos como en el mismo marco, pues permite evitar reincidencias en el proceso. De hecho, cuando a uno le aplican una no conformidad, le dan un tiempo para subsanarla. Cuando la vuelven a aplicar, muchas veces pasa cuando, por ejemplo, son no conformidades leves, no la reportan directamente para que afecte el sistema de calidad y afecte la renovación, sino que le dan un plazo. Entonces le dicen, bueno, le vamos a dar, dependiendo de la no conformidad, se hace en el mismo día o le damos 15 días, 20 días, dependiendo, y se vuelve a revisar esa situación en particular para ver si se ajustó o no se ajustó, para pues no ser reincidentes en la situación. Más allá de eso, pues generalmente cuando se construyen estos instrumentos de verificación, pues se busca es principalmente reducir los problemas que se vayan a presentar. Esto, por ejemplo, un instrumento para verificar el proceso de talento humano. Pues puede ser que el área de talento humano, en el área del talento humano se encuentren cada uno de los manuales de procedimiento de cada una de las funciones que tienen los operarios eh, en el nivel operativo o en la bodega. ¿Bien? Entonces resulta que si no se tiene ese manual de procedimientos, pues cada vez que llega una persona, pues no se le va a poder decir cómo es la manera de hacer el proceso, cómo es la manera de hacer sus funciones y esto pues puede que traiga problemas. ¿Listo? Y pues también busca asegurar la efectividad del proceso. Recordemos que la efectividad pues es que podamos utilizar de manera eficiente los recursos, pero que logremos nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, la importancia de poder hacer estos planes de mejoramiento. Y muy seguramente en sus empresas
en algún momento les ha tocado, o si no les ha tocado, pues entonces averiguar si la empresa no tiene un área de gestión de calidad, porque siempre que las empresas están certificadas, estamos en este proceso de mejora continua y este proceso pues de verificación de la calidad. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Listo, súper bien. Entonces, bueno, les voy a compartir por aquí la diapositiva, el grupo de WhatsApp. La evidencia. Profe, una última pregunta. Sí, dime. Al fin, cuando estuvimos con el profe Germán, él nos reiteró en varias ocasiones de que a nosotros nos iba a llegar la citación a hacer las pruebas TIT y al final nunca nos llegó el correo. No sé, yo como tenía rato de no conectarme, no sé qué ha pasado con eso. Mire que ya vamos a terminar y no hemos hecho Sí, esas yo pruebas. consulté eso con la coordinación, creo que se lo dije la vez pasada en la sesión. Pues ella me decía que efectivamente, porque los procesos de inscripción son como en junio, más o menos. Entonces, porque las pruebas SATE de hecho se presentaron la semana anterior, el fin de semana pasado. Entonces, pues ella me decía que pues si no les había llegado el correo de la citación, pues era porque muy seguramente no estaban registrados. Entonces, las nuevas registros son en febrero. Entonces debemos de estar pues ahí pendientes. Pues digamos que eso es más allá de esa información no tengo, porque pues no me dieron más información, pero sé que son en febrero, entonces debemos estar pendientes para hacer el proceso de registro. Em, yo le preguntaba pues que pues el caso es que ustedes van a salir a etapa productiva, pero pues no pasa nada porque las pruebas de IT se pueden hacer eh, inclusive en etapa productiva porque pues de hecho todavía siguen en formación, ¿sí? No se pueden hacer, es apenas termina la etapa productiva. Entonces, muy seguramente pues ya nos toca matricularnos en febrero a estas pruebas para hacerlas por ahí en abril, que es cuando las aplican, porque las pruebas se aplican solamente 2 veces al año. Y eso es lo que me dijeron. Pero, o sea, ellos, pues que obviamente para uno inscribirse, ellos tienen que hacerle la citación a uno para uno poder inscribirse o no, no tengo claro Sí, ese punto. ese proceso es el que pues debo de confirmar bien con la coordinación, porque pues no me dieron más claridad en ello. Lo que conozco es por cómo se maneja en otra institución. Entonces debo de conocer pues bien ese proceso, porque pues en teoría tengo entendido que es el mismo centro el que envía los listados de los aprendices que de presentar las pruebas, ¿sí? Pero pues no los inscribieron. Entonces ahí es donde tengo que preguntar si me dan el contacto de un asesor, porque pues lo único que me dieron fue un correo. Pero pues bueno, por ahora no las podemos hacer, ya toca matricularnos, es el próximo año. De hecho, voy a escribir el correo de una vez acá. Yo alguna vez les he enviado un documento a ustedes. Déjenme un reviso. Pero escribo el correo que acá lo encontré. Voy a preguntar de una vez para que no se me olvide. Un momento.
Listo, ya envié el correo. Pues apenas tenga respuesta de la persona, ahí les comparto a ver qué me dicen al respecto, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces, bueno, no siendo más, quedamos en contacto. Yo igual creo que, pues si bien esta es la última sesión que tenemos de explicación técnica, yo les programaré más sesiones de aquí pues a diciembre para que vayamos revisando el estado final de la ficha, pues comentarles más situaciones, de pronto si me dan respuesta pues comentarles el estado aquí de las pruebas TIT y pues también por si hay alguna evidencia que de pronto ustedes están revisando y no la comprendían y necesitan que abordemos de nuevo, pues también me lo pueden escribir por el grupo y así nos programamos. ¿Listo? Entonces, eh, por ahora, pues quedamos ahí en contacto por el grupo de WhatsApp y cualquier cosita no duden, me pueden escribir. ¿Listo? Entonces, pues nada, que les tengan buena noche, chicos. Que pasen, que estén muy bien. Muchas gracias.